El millonario iba a firmar un contrato que lo arruinaría hasta que la limpiadora le susurró algo. La ciudad aún estaba despierta cuando Nicolás Vega llegó a la torre de espejos que llevaba su nombre. Su traje oscuro, entallado al centímetro, reflejaba la perfección con la que llevaba sus negocios. Nada en su vida parecía fuera de control. Al fin y al cabo, era el arquitecto de un imperio, y aquella mañana marcaría un nuevo capítulo. En la planta 32 de Vega Internacional, los ejecutivos ya se movían con ansiedad contenida. El contrato que sellaría la fusión con el grupo Álvarez Tech estaba sobre la mesa de cristal de la sala principal, envuelto en una carpeta de cuero negro. ¿Cuánto valía? Se calcula que más de 2.000 millones, pero para Nicolás, lo que estaba en juego era aún más importante. El control, el legado, la historia. Mientras estrechaba manos y escuchaba discursos optimistas, sus ojos recorrían la sala sin ver realmente. Lo tenía todo, pero no sentía nada. Desde la muerte de su mujer, 5 años antes, vivir era solo conducir. Sonreír era solo una estrategia. Vivir era firmar papeles. Al otro lado de la torre, entre cubos, trapos y olor a productos químicos, Camila Torres fregaba el suelo de la zona de cafetería. Sus auriculares sin música solo disimulaban su costumbre de escuchar a escondidas las conversaciones. No por cotilleo, sino por costumbre, un instinto adquirido por quienes han aprendido que solo sobrevive quien presta atención a lo que nadie dice en voz alta. Sabía que el día era importante. Toda la compañía parecía más nerviosa, más vanidosa. Las habitaciones se habían limpiado 2 veces. La alfombra había sido aspirada en exceso, pero Camila sentía algo extraño, algo fuera de lugar. Desde el comienzo de la semana, había oído fragmentos de frases entre ejecutivos que no sabían que ella entendía. No se dará cuenta. Solo fírmalo, luego conduciremos. Si lee las cláusulas finales, bueno, no lo hará. Camila había sido limpiadora allí durante 2 años. Sabía dónde estaban los documentos olvidados. Sabía quién bebía whisky en la sala de reuniones y quién escondía chips de escucha en estuches de lápices. Sabía que Gabriel Serrano, el carismático socio de Nicolás, no era el hombre que pretendía ser. La tarde anterior, Camila había limpiado la sala de reuniones antes de lo habitual, y sin ser vista, había oído lo suficiente. Gabriel estaba entregando la empresa a los Álvarez a escondidas. El contrato era una trampa. Esa noche no durmió, y ahora con la carpeta a punto de abrirse, Camila sintió que el peso del silencio le aplastaba los hombros. No era nadie, no tenía una insignia de oro, ni un diploma en la pared. Solo tenía coraje y un susurro. En el salón de cristal, Nicolás se sentó. Se sirvió champán. Los bolígrafos de la firma estaban en su sitio. Camila, con pasos firmes y la cara baja, entró discretamente para recoger la mesa auxiliar. Sabía que nadie se fijaría en ella. Era su invisibilidad lo que le daba libertad. Pero a medida que se acercaba a Nicolás, el tiempo parecía ralentizarse. Se agachó para coger un paño y, sin levantar la mirada, susurró con firmeza contenida: si firmas esto, lo perderás todo. Nicolás se quedó helado. La miró por primera vez de verdad, y en ese instante, el contrato más importante de su vida se convirtió en el más peligroso. La sala, antes llena de voces animadas y vasos que tintineaban, se sumió en un breve silencio. Nicolás seguía sosteniendo la pluma, pero ahora inmóvil. El susurro parecía haber congelado el tiempo, como si las palabras pronunciadas en voz baja tuvieran más peso que cualquier contrato impreso en páginas doradas. Giró la cara lentamente hacia la mujer que se agachaba para despejar la esquina de la mesa. Sus ojos la miraron fijamente durante más de 3 segundos, largos, intensos, suspicaces. ¿Qué has dicho?, preguntó, con voz firme pero no agresiva. Camila no contestó enseguida. Siguió fingiendo que limpiaba, sin mirarlo. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que saliera de allí, pero había ido demasiado lejos para echarse atrás. Se levantó con calma,
sujetando el cubo con ambas manos, y respondió en tono neutro: «Nada, señor, solo estaba limpiando». Los ojos de Nicolás se entrecerraron. El susurro resonó en su interior como una sirena silenciosa. La mirada de la mujer era inusual. Había convicción, había urgencia, había un coraje que él reconocía, aunque nunca lo hubiera visto antes. «¿Quién es usted?» «Camila, Camila Torres. Trabajo aquí desde hace 2 años». Él asintió, como si memorizara el nombre. Antes de que pudiera decir nada más, ella se marchó rápidamente, desapareciendo por los pasillos. Y así se quedó solo, con el contrato, con la pluma y con una duda palpitante. Horas después, en el ático de la empresa, Gabriel Serrano entraba sonriente, dando palmaditas en la espalda a los directivos, elogiando a los periodistas de la rueda de prensa y preparándose para la ceremonia de la firma. «Está todo listo, Nico, va a ser histórico», le dije, entregándole la última versión impresa del contrato. Nicolás no contestó. Miraba la ciudad por la ventana, con las manos en los bolsillos y la mente en otra parte. «¿Ha leído la última cláusula de confidencialidad internacional?», preguntó de repente. Gabriel sonrió juguetonamente. «Nico, has leído más de 30 versiones de este acuerdo. Sabes que todo está bajo control. Solo fírmalo. Los Álvarez ya están en el ascensor». Pero Nicolás no estaba convencido. Por primera vez en años, dudaba. Y era por una mujer que ni siquiera estaba en la sala de toma de decisiones. Una mujer sin tarjeta de acceso, sin título, sin cargo, pero con una voz que le atravesaba la coraza. Abrió el contrato y empezó a hojearlo lentamente. Gabriel disimuló su incomodidad con una sonrisa tensa. «Es así, solo quiero asegurarme de que no estoy a punto de perderlo todo, incluyendo mi nombre». Gabriel tragó saliva. Esa misma tarde, Camila fue a la recepción a entregar su tarjeta de asistencia. Antes de irse, la llamó su supervisor. «Camila, te han pedido que no vengas mañana. La sala de reuniones estaba demasiado expuesta hoy. Dijeron que tu comportamiento era inapropiado». No contestó. Se limitó a asentir. Ya se lo esperaba. La verdad era que no sabía si estaría a salvo allí al día siguiente, aunque quisiera. Salió del edificio con los hombros tensos y el corazón apretado. La calle estaba húmeda por la llovizna. El olor a asfalto mojado le trajo recuerdos de otros silencios, de otros tiempos en los que tuvo que callar para sobrevivir. Pero ese día, ella había hablado, y aunque nadie le creyó, el hombre más poderoso del edificio lo oyó. Nicolás no durmió esa noche. En lo alto de su silencioso tejado, rodeado de hormigón, cristal y silencio, el contrato permanecía sobre la mesa del salón, intacto. Las palabras de Camila, o más bien su susurro, resonaban como un lento latido en el fondo de su mente. «Si firmas eso, lo perderás todo». A lo largo de los años había escuchado consejos, amenazas y advertencias de abogados, asesores y competidores, pero nunca así, nunca de alguien que no tenía absolutamente nada que ganar, y sí mucho que perder. Le molestaba. A la mañana siguiente, antes de las 8, entró en el edificio sin avisar a nadie. Quería verlo por sí mismo. Fue directamente a Recursos Humanos. «Quiero los datos de Camila Torres, la señora de la limpieza. Quiero saber dónde estudió, cuándo empezó y quién la contrató». El director dudó. «Señor Vega, anoche se pidió su despido. Instrucción directa del equipo del señor Serrano. Ella fue considerada inconveniente». «¿De verdad?». Cogió el expediente y hojeó los registros. Descubrió que Camila había trabajado para 3 empresas de limpieza, pero antes había algo curioso. En el formulario de admisión había un hueco inusual: estudios superiores incompletos, Derecho Universidad Nacional. Nicolás frunció el ceño. Una limpiadora licenciada en Derecho volvió a su despacho. Abrió su ordenador. Tecleó el nombre Camila Torres en el sistema interno de la empresa. Nada relevante. Luego fue al buscador público, restringiendo la búsqueda por ubicación y fechas. Y allí, entre noticias antiguas, encontró algo olvidado por el tiempo. Camila Torres,
Una joven y prometedora estudiante de Derecho abandona la universidad tras una tragedia familiar. El fiscal responsable lamenta el final prematuro de una carrera brillante. Amplió la imagen. Era ella, más joven, pero con la misma mirada firme. Esa tarde, Nicolás bajó él mismo a la puerta. Camila aún tiene acceso al edificio. No, señor. Sus credenciales han sido desactivadas, pero a veces viene por aquí a visitar a su amiga que trabaja en la 8ª planta. Si aparece, avísame, sin excepciones, y reactiva el acceso. Ella tiene mi permiso directo. El guardia de seguridad asintió sorprendido. Camila, por su parte, pasaba los dedos por las páginas de un viejo libro de derecho constitucional. Era el único ejemplar que había conservado al dejar la universidad años atrás. El resto lo había vendido para pagarse las medicinas. Sabía que la despedirían, sabía que se había pasado de la raya, pero no podía arrepentirse. No por él, por ella misma, por permitirse, por una vez, ser escuchada. Estaba a punto de cerrar el libro y marcharse cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Hola, ¿es Camila Torres? Sí. ¿Quién es? Nicolás Vega. Silencio. Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo ahora. Dudó. ¿Por qué? Porque hay algo mal en ese contrato. ¿Y por qué? Fuiste el único que tuvo el valor de decírmelo. Camila respiró hondo. Nos vemos ¿dónde? En la planta baja. En 15 minutos. Cuando llegó él ya la estaba esperando. Por primera vez, se miraron como iguales, sin uniforme, sin placa. Solo dos personas en el mismo punto ciego del destino. Y fue allí, en aquel frío vestíbulo de mármol y cristal, donde comenzó algo más grande que la desconfianza, una alianza entre los que lo han perdido todo y los que nunca han tenido nada. El vestíbulo estaba casi vacío, salvo por ellos dos. Camila mantenía las manos cruzadas y el cuerpo erguido, como si supiera que debía mantener las distancias. Había estado en muchas situaciones en las que ser demasiado directa se confundía con insolencia, pero allí, en aquel momento, Nicolás Vega no parecía el magnate inaccesible, sino un hombre que buscaba terreno. ¿Por qué dijiste eso ayer?, preguntó sin rodeos. Dudó, pero luego respondió con calma. Porque oí lo suficiente para saber que te estaban engañando. Y porque, aunque solo soy una limpiadora, sé leer un contrato. Nicolás la observó en silencio. Lo que más le sorprendió no fue el contenido de su respuesta, sino la forma en que la dijo. No se anduvo con rodeos, no necesitaba demostrar nada. ¿Qué has oído exactamente? Camila miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la escuchaba. Luego abrió su bolso y sacó un pequeño bloc de notas. Escribo las frases importantes. Es una vieja costumbre, una cosa de gente a la que le gusta la lógica y las pruebas. Ella le entregó el papel. Gabriel había dicho esto 2 días antes de la firma. Nicolás leyó: si lo firma es nuestro, el nombre, los detalles, incluso la sede, pero le haremos creer que está al mando. El silencio cayó como una cortina de plomo. Hay más, dijo Camila, cláusula 14 y 3 del contrato. La redacción se cambió en el último minuto. Transfiere el poder de voto mayoritario en casos de conflicto interno a los Álvarez. Solo mantendrías el título de CEO, pero en la práctica, te convertirías en una marioneta. La miró con asombro contenido. ¿Cómo lo sabes? Camila respiró hondo. Estudié Derecho, casi me gradúo. Lo dejé en mi último año, mi madre enfermó, tuve que cuidar de ella. Entonces la vida cambió. Sonrió con los labios, pero no con los ojos. Nunca volví. Nicolás sintió una molestia en el pecho. No era lástima, era una especie de admiración cruda, de esas que surgen antes de saber por qué. Necesito tu ayuda, Camila. Parpadeó sorprendida. Ayuda, quiero que me ayudes a entender este contrato línea por línea, y quiero que estés allí cuando me enfrente a Gabriel. Señor Vega, llámame Nicolás. Sonrió ligeramente, como si no estuviera acostumbrada a este tipo de trato. Eso es peligroso. Ya he sido despedido. Si continúa, quizá tenga la oportunidad de salvar todo lo que he construido, y tal vez tengas la oportunidad de ser escuchado por aquellos que siempre te han ignorado. Por un momento,
Camila quiso retroceder, pero había algo en la forma en que él la miraba ahora. No era lástima, era respeto. Ella asintió, de acuerdo, pero lo hago por las palabras, no por el trabajo, y si me voy otra vez, quiero irme sabiendo que hice algo bien. Y yo, respondió, quiero asegurarme de que he escuchado a quien debía, antes de que sea demasiado tarde. Esa tarde, se sentaron en la sala de reuniones vacía, uno al lado del otro, Camila con sus notas, Nicolás con su bolígrafo, subrayando cláusulas a las que él mismo nunca había prestado atención. Dos realidades completamente distintas, unidas por finas líneas e intenciones ocultas. Y por primera vez en mucho tiempo, Nicolás ya no estaba solo. Gabriel Serrano caminaba por los pasillos de Vega Internacional, con una sonrisa demasiado afilada para ser real. Sus zapatos brillaban, su reloj suizo relucía, y su confianza era casi ofensiva. Pero desde hacía 2 días, algo corroía su seguridad. Nicolás había aplazado 3 reuniones, canceló la rueda de prensa, y lo que es peor, se paseaba con un bloc de notas en las manos, y una expresión dura en la cara, como si hubiera vuelto a pensar por su cuenta. No era normal. Fue entonces cuando Gabriel decidió pasar casualmente por una de las plantas administrativas, y vio algo que le heló la sangre. Nicolás Vega y Camila Torres sentados uno al lado del otro en la sala de reuniones secundaria, hablando del contrato, solos, durante más de 1 hora. ¿Confías en mí, Camila?, preguntó Nicolás, con ojos cansados pero firmes. Tardó en responder. No se trata de confianza, se trata de coherencia. Confío en lo que oigo, en lo que leo y en lo que veo, y hasta ahora, todo me demuestra que no eres como los demás. Nicolás sonrió por primera vez en días. También estoy volviendo a aprender a ver. Ella se permitió devolverle la sonrisa. Había algo extraño en ese espacio de silencio entre los dos. Una intimidad que no se basaba en el tacto ni en palabras dulces, sino en la escucha, en el reconocimiento. Por primera vez, Camila se sintió mirada sin juzgar, y Nicolás sintió que había alguien allí que no lo veía como un símbolo, sino como un ser humano. ¿Cómo alguien como tú ha acabado aquí?, preguntó, sin ironía. La vida tiene curvas que no aparecen en el mapa, y a veces los atajos que te ves obligado a tomar, te enseñan más que el camino correcto. Anotó esta frase en la esquina de una hoja de papel, sin decir por qué. Horas más tarde, Gabriel irrumpió en la habitación de Nicolás sin llamar. ¿Va todo bien? La gente de Álvarez vino a verme. Estás esquivando los pasos finales. ¿Te lo estás pensando mejor? Estoy revisando algunas cláusulas con más calma. ¿Desde cuándo revisas las cláusulas con los limpiadores? La frase cayó como un golpe seco. Nicolás se levantó con frialdad. Desde que me di cuenta de que la limpiadora es la única persona aquí que no intenta venderme nada. Gabriel forzó una carcajada. ¿Arriesgas un acuerdo multimillonario por la corazonada de una mujer que friega el suelo? Intento evitar perderlo todo, incluyendo mi dignidad. Se hizo un duro silencio. Gabriel trató de contener su ira. Solo espero que sepas lo que estás haciendo, Nico, porque una mujer con sed de justicia puede parecer un ángel, hasta que arrastra todo al infierno con ella. Nicolás le miró fijamente. Eso también va por ti. Esa noche Camila volvió al edificio. No por obligación, sino porque sabía que algo iba a ocurrir. Encontró a Nicolás solo en la biblioteca interna de la empresa, una sala que casi nadie utilizaba. Pensé que ya te habías ido. No, me quedaré hasta el final. Cerró el contrato y respiró hondo. Gabriel se ha dado cuenta, va a actuar pronto, y no va a jugar limpio. Camila se acercó lentamente. Así que tenemos que movernos. Tengo una idea, pero es arriesgada. Todo lo que merece la pena lo es. Se miraron en silencio durante unos segundos demasiado largos, y fue allí, en aquella habitación mal ventilada entre estanterías de libros olvidados, donde nació algo que ni el contrato más poderoso habría podido predecir, una alianza forjada en lo invisible, alimentada por la verdad, y protegida por un susurro que ya era imposible silenciar. La tarde era demasiado fría para ser primavera. Camila llegó con el pelo recogido y un fino maletín azul en las manos. Nicolás la esperaba en el garaje subterráneo, donde había menos vigilancia y las cámaras estaban en silencio. ¿Estás seguro de esto?, preguntó,
mirando a su alrededor con cautela. No estoy segura de nada, pero prefiero arriesgarme por la justicia que esconderme por miedo, respondió, entregándole el maletín. Dentro, había una copia impresa del contrato con todas las cláusulas resaltadas, además de una memoria USB con clips de audio capturados discretamente desde el pasillo de la sala de reuniones. Camila, con su memoria y su instinto, se había preparado para la caída antes incluso de saber que iba a formar parte de ella. Si Gabriel se entera de esto, murmuró Nicolás, él ya lo sabe, pero sigue pensando que dudarás, dijo Camila con firmeza. Para eso vive, para tu duda. A la mañana siguiente, Nicolás convocó una reunión extraordinaria con los abogados de la empresa y pidió una auditoría detallada de los términos finales de la fusión. No dio explicaciones, no advirtió a Gabriel. Mientras tanto, Camila utilizaba su acceso reactivado al sistema interno para cruzar información entre correos electrónicos, borradores anteriores del contrato y cambios realizados en las versiones más recientes. Sus conocimientos jurídicos, incluso interrumpidos, sorprendieron incluso a los analistas de la empresa. En una sala privada, escribió una lista de incoherencias y falsificaciones de documentos. ¿Se da cuenta de que esto podría convertirse en un escándalo público?, preguntó en voz baja uno de los abogados. Si gira, que gire, respondió Nicolás, entrando en la habitación. Prefiero caer con la verdad que vivir en la cima con una mentira. Aquella tarde, Gabriel se presentó en el despacho de Nicolás con una mirada afilada. ¿Podemos hablar?, dijo, entrando. Por supuesto, respondió Nicolás, sin levantarse siquiera. Gabriel cerró la puerta despacio y se inclinó sobre la mesa. ¿Sabes lo que estás haciendo? Sí, respondió secamente Nicolás. Por fin tengo noticias de alguien de quien nunca se ha sabido nada. Es peligrosa. No, ella es justa. Y tú, eres una excelente mentirosa. Gabriel sonrió libertinamente. ¿Vas a creer al limpiador en mi contra? Nicolás se levanta tranquilamente y se acerca a la ventana. No se trata de creer, se trata de lo que está escrito. Y las cláusulas que has escondido, hablan alto. Gabriel perdió el control por un segundo. Te arrepentirás de haberte metido conmigo. Me he arrepentido de no haber hecho esto antes. Más tarde, Camila y Nicolás se reunieron en la biblioteca, el nuevo cuartel general improvisado de la verdad. Va a reaccionar, no va a dejarlo pasar, dijo, hojeando los papeles con ojos cansados. Así que tenemos que llegar hasta el final. Convocaré al consejo, y cuando les muestre todo, él caerá. Camila respiró hondo. Si me pasa algo, si desaparezco, no digas eso, interrumpió Nicolás, con un brillo tenso en los ojos. Tienes que estar preparado. Se acercó lentamente. Los dos estaban uno al lado del otro frente a una verdad peligrosa. Se hizo un silencio denso pero íntimo. No dejaré que te pase nada, dijo en tono bajo. Ella le miró seriamente. No me prometas eso, solo prométeme que no fingirás que ya no lo ves. Nicolás asintió. Te veo, Camila. Desde el primer susurro, la sala de juntas de Vega Internacional rara vez estaba ocupada, solo para las decisiones más serias o las celebraciones más grandiosas. La mesa ovalada de madera oscura reflejaba las luces del techo, y las sillas de cuero negro estaban todas ocupadas. Cada miembro de la junta había recibido una llamada de emergencia. Gabriel Serrano había llegado 10 minutos antes, con un traje a medida y un discurso ensayado. Por fuera estaba tranquilo, pero sus dedos delataban la tensión, golpeaban ligeramente el vaso de agua. Nicolás entró el último, con un maletín en las manos. Detrás de él, Camila Torres, con una sencilla camisa azul y pantalones negros, discreta, pero con la postura firme de quien sabe que no ha venido a pedir permiso, sino a decir lo que hay que decir. Las primeras reacciones fueron previsibles, cejas arqueadas, susurros en voz baja. Es de mantenimiento, murmuró un consejero. Es en serio, susurró otro, incrédulo. Nicolás no dudó, se dirigió al frente de la mesa y comenzó. Gracias por estar aquí. El motivo de esta reunión no es firmar nada, es para evitar que se firme algo muy equivocado, interrumpió Gabriel, con falsa serenidad. Nico,
Es un malentendido, podemos arreglarlo más tarde. Nicolás le ignoró. En las últimas semanas se han introducido cambios en las versiones finales del contrato con el Grupo Álvarez, cambios que favorecen la transferencia de poder, recursos e incluso la futura disolución de Vega Internacional, tal y como la conocemos. Todas las miradas se volvieron hacia Gabriel, que seguía controlando su expresión. ¿Y cómo se enteró exactamente de esto?, preguntó uno de los consejeros con suspicacia. Nicolás hizo un gesto con la mano. Ella es la que lo descubrió. Camila dio un paso adelante. La sala se quedó en silencio. Me llamo Camila Torres. Trabajo en el departamento de limpieza de esta empresa desde hace 2 años. Pero antes de eso, estudié Derecho. Algunos consejeros intercambiaron miradas incómodas. En las últimas semanas, he escuchado conversaciones en los pasillos. He leído papeles desechados. He comparado versiones del contrato, y me di cuenta de que algo iba mal. Lo escribí, lo revisé y comprobé que se habían insertado cláusulas para beneficiar al socio responsable de la negociación, en detrimento del señor Vega y de la propia empresa. Esto es absurdo, gritó Gabriel. Estás usando a una limpiadora resentida como testigo. Eso es ridículo. Camila se mantuvo firme. Es ridículo pretender que la posición de uno define el valor de la verdad. Un denso silencio se apoderó de la sala. Nicolás abrió la carpeta y repartió copias impresas con marcas hechas por Camila. Todo lo que está ahí ha sido confirmado por 3 abogados internos y por mí, y si alguien tiene alguna duda, que lo consulte con los propios Álvarez. Pero dudo que quieran exponerse. Gabriel se levantó enfadado, pero ya era demasiado tarde. Las caras alrededor de la mesa estaban cambiando. Ya no había arrogancia en sus ojos, sino conmoción. Un consejero que nunca había hablado con Camila dijo: ¿te das cuenta de lo que has arriesgado trayendo esto aquí? Camila respondió con voz firme: yo sí, pero vivir en silencio también era un riesgo mayor. Tras 1 hora de debate, la Junta decidió suspender la fusión y abrir una investigación formal sobre Gabriel. Fue destituido con efecto inmediato. Al salir de la habitación, los pasos de Camila resonaron con la misma firmeza que antes, pero ahora había algo nuevo en su mirada, ya no era invisible. Nicolás caminó a su lado en silencio. Cuando llegaron al ascensor habló: no solo salvaste la empresa, también me salvaste a mí. Ella le miró fijamente. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Sonrió ligeramente. Ahora, escribiremos la siguiente página. Y el ascensor se cerró ante ellos, como el telón de un acto que acababa de cambiarlo todo. Habían pasado 2 días desde la reunión. El despacho de Gabriel Serrano se vació en silencio a la mañana siguiente. No se emitió ninguna nota oficial, no se programó ninguna rueda de prensa. Pero entre bastidores, todo el mundo lo sabía, algo estaba sacudiendo los cimientos del Imperio Vega. Nicolás caminaba por los pasillos de la empresa a otro ritmo, más lento, más observador. Era como si sus propios ojos se estuvieran reeducando a sí mismos y al mundo, revelando capas de las que nunca antes se había percatado. Sintió el peso de lo que casi había perdido, pero también la incomodidad de quien se da cuenta de que no conoce el lugar que ha creado. Camila, por su parte, no volvió a la tintorería. Rechazó la nueva placa que le ofrecieron, con acceso ampliado. No estoy aquí por un trabajo, dijo. ¿Y qué quieres?, preguntó sorprendido el director de RRHH. Tiempo y libertad. Empezó a trabajar como asesora temporal, ayudando a analizar contratos y orientando proyectos de responsabilidad social. Pero no se sentía parte de nada. La seguían viendo como un cuerpo extraño, alguien que había saltado una valla invisible. Un viernes por la tarde, la oficina estaba vacía. Nicolás y Camila se encontraron por casualidad en el balcón del piso 32. Él sostenía un vaso de whisky. Ella sostenía un sobre marrón. Veo que has vuelto a beber, dijo apoyándose en la pared de cristal. Hoy ha sido una excepción, respondió. El mundo se volvió más pesado. Camila le entregó el sobre. El informe que me pediste, lo terminé antes del plazo. Lo abrió. Leyó unas páginas. Silencio. Luego la miró fijamente. ¿Has pensado en volver a la escuela? Ahora, todos los días. Pero pensar es diferente de conseguir. Puedo ayudarte. Le miró detenidamente. ¿Por qué?
porque es lo correcto, sonrió amargamente. Oeste porque te sientes en deuda. Nicolás tragó saliva, miró el horizonte de la ciudad y respondió, tal vez un poco de ambos. No quiero que me ayudes con lástima, Nicolás, y no quiero que te vayas. El viento azotaba entre ellos como una respuesta. Camila bajó los ojos, luego habló, con la voz más baja que antes. Vengo de un lugar donde aprendes a salir antes de que te lleven. Se acercó un paso más. No tienes que huir, dudó. ¿Y si me permito quedarme y todo se desmorona de nuevo? Entonces reconstruimos. Esa noche no hubo beso, no hubo contacto, solo un silencio cómplice. Un intervalo entre dos mundos que empezaban a converger, pero ambos sabían que estaban en una línea muy fina, ni solo trabajo, ni solo emoción, y mientras la ciudad seguía indiferente, dos corazones, uno que volvía a aprender a sentir, otro que volvía a aprender a confiar, latían al mismo ritmo por primera vez. El nombre de Camila empezó a circular por la empresa. Primero en susurros, luego en correos electrónicos formales. Un miembro del Consejo de Administración sugirió utilizarla mejor. Un inversor internacional pidió conocerla. El mundo empresarial, que antes la había ignorado, ahora quería escucharla, no por respeto, sino por curiosidad disfrazada de mérito. Ella lo sintió y lo supo. El lunes por la tarde se filtró la noticia a la prensa. De señora de la limpieza a consejera oficiosa, ¿quién es la mujer que hizo caer a la mano derecha de Nicolás Vega? Con el titular llegó el desprecio. El artículo no mencionaba su educación ni su valor, solo su pasado, la muerte de su madre, el abandono de la universidad, su trabajo como limpiador. Camila estaba en la sala de archivos cuando vio el enlace que se estaba compartiendo en los grupos de la empresa. Se le apretó el pecho como si el oxígeno se hubiera ido de la habitación. Minutos después, una notificación la golpeó por dentro. Su antiguo supervisor de prácticas había comentado públicamente el artículo. Siempre supe que no podía soportar la presión de la ley. Una pena. Salió del edificio sin avisar. Necesitaba respirar. Nicolás la buscó por todas partes. Cuando se enteró de la noticia, su reacción fue una mezcla de rabia y vergüenza. No se lo merecía, murmuró, cerrando de un portazo la puerta del despacho. Llamada, mensaje de texto, sin respuesta. Aquella noche, esperó durante horas en el vestíbulo del edificio donde ella vivía. Cuando por fin apareció Camila, con un abrigo y la mirada perdida, se quedó inmóvil frente a él. Solo quiero verte bien, dijo Nicolás, con la voz quebrada. Entonces déjame en paz, respondió ella en tono firme. Prometiste que no me utilizarían, y ahora he aparecido en los titulares. Me he convertido en un chiste. No tuve nada que ver con esa publicación. Pero tu mundo sí, y yo solo soy un error para ellos, no para mí. Camila le miró fijamente a los ojos con dolor y claridad. Me ves ahora, Nicolás, pero ¿qué pasará cuando todo esto termine? Cuando la empresa vuelva a la normalidad, me verás en medio de la gala, en medio de tus socios. No respondió inmediatamente. Su silencio fue la respuesta más cruel que pudo recibir. Eso es, dijo, nunca perteneces a lo que no quiere incluirte, y a veces incluso los que parecen estar de nuestro lado, no saben qué hacer con nuestra presencia. Se dio la vuelta y se dirigió hacia el edificio, pero antes de entrar, dijo sin mirar, olvídate de mí, ya tienes todo lo que necesitas. Y subió. Nicolás se quedó de pie, con las manos en los bolsillos y el corazón oprimido. Por primera vez, no sabía cómo ganar, porque ahora no se trataba de contratos, se trataba de coraje, de ver de verdad, de amar de verdad. Y el silencio de aquella noche fue más fuerte que todos los aplausos que había recibido en su vida. Han pasado 3 días. Camila no ha respondido a ninguna llamada, no ha contestado a ningún mensaje, y no se ha presentado en la empresa. Nicolás, por su parte, se sumió en un silencio que inquietó a todos a su alrededor. Se cancelaron reuniones, las propuestas se posponían, hasta que el viernes, una inusual notificación llegó a los correos electrónicos del equipo ejecutivo: convocatoria oficial, acto extraordinario, Sala Vega,
20 horas, sin explicaciones, sin orden del día, solo una frase en la firma. Ciertas cosas hay que decirlas con testigos. Nicolás Vega. A las 20 horas en punto, la sala estaba llena. Consejeros, accionistas, directores y prensa. Todos esperaban un anuncio sobre la nueva etapa de la empresa. Sospechaban una reestructuración o quizá la confirmación de futuras fusiones. Nicolás entró solo, sin chaqueta, sin anillo de poder, solo un maletín en sus manos y un micrófono delante de él. Buenas noches. El silencio se extiende. No estoy aquí para hablar del mercado ni de proyecciones. Estoy aquí para corregir un error que no fue solo mío, sino que ayudé a mantener durante años. Algunos se miraron desconcertados. Durante mucho tiempo, esta empresa fue construida por manos que nunca se sentaron en esta sala, por ojos que nunca fueron mirados, y por voces que nunca fueron escuchadas. Respiró hondo. Una de esas voces me salvó a la empresa, y me demostró que el verdadero liderazgo no consiste en controlar, sino en escuchar. Hizo una pausa. Luego dijo: Camila Torres. Todos se volvieron hacia la puerta. Estaba allí de pie, con el pelo suelto y un sencillo vestido negro, elegante y silencioso como ella. No sabía si debía entrar. Estaba a punto de dar un paso atrás, pero Nicolás le tendió la mano. Vamos. Caminó lentamente hacia el escenario, entre miradas y susurros. Cuando llegó a su lado, Nicolás se volvió hacia todos. Esta mujer es más que una profesional brillante, es más que una exfaxista, es más que los prejuicios que le han querido endilgar. Ella es la razón por la que todos estamos aquí. Y luego, sin pedir permiso, le puso en las manos la carpeta con los nuevos estatutos de la empresa. Estoy creando un comité interno de ética y revisión de contratos. Camila lo dirigirá. Y tendrá total autonomía, con sueldo, placa y voz. Silencio absoluto. Un consejero resopló. ¿Estás seguro de esto, Nicolás?, respondió sin vacilar. Yo sí, porque por primera vez lo estoy viendo. Camila, embargada por la emoción, le miró sin decir palabra, y Nicolás, mirándola fijamente, dijo en voz baja pero audible: no quiero que vuelvas, quiero que te quedes, como parte de lo que esto va a llegar a ser. Intentó hablar, pero las palabras desaparecieron. En su lugar, asintió con los ojos llorosos y la postura erguida. No necesitaba darle las gracias, ya había dicho la verdad, delante de todos. Aquella noche, cuando la sala se vació y los flashes remitieron, los dos se quedaron solos en el escenario. ¿Por qué has hecho eso?, susurró. Porque necesitaba demostrar que por fin había aprendido a escuchar con el corazón. Sonrió con ternura. Entonces escucha esto. Y el beso que siguió no formaba parte del guión de ninguna compañía, sino que era la firma de lo que realmente importa: el respeto, la confianza y el amor que nació donde nadie lo esperaba. El lunes siguiente, Camila entró en el edificio de Vega Internacional por una nueva puerta, la de una empleada ejecutiva. Pero la placa que ahora llevaba su nombre completo y el título de directora de Integridad y Ética Corporativas pesaba más que cualquier escoba que hubiera tenido en sus manos. Las miradas en los pasillos eran diferentes. Algunos admiraban, otras escépticas, otras amenazadas. Se dio cuenta de las sonrisas forzadas, los largos silencios. Los compañeros de otras áreas dudan en saludarla. ¿Te das cuenta de lo que representas ahora?, dijo Nicolás aquella tarde mientras tomábamos un café. Lo estoy, y por eso tengo miedo. ¿Miedo de qué? De no ser aceptada, de adaptarme demasiado y perder lo que era, o de no adaptarme nunca y seguir siendo una pieza fuera de lugar. Nicolás puso la mano sobre la mesa. No tienes que encajar en nada, el lugar se adapta a ti, o no te merece. Camila respiró hondo pero no sonrió. Puedes decir eso, Nicolás, pero yo soy una mujer, y yo soy la mujer que vino de abajo. Al sistema no le gustan las excepciones, intenta silenciarlas o aplastarlas. Entonces hagamos algo de ruido. Le miró con una mezcla de afecto y preocupación. No lo entiendes. Todavía no se trata de nosotros, se trata de mí, sobre en qué me convertiré si me quedo. En las semanas siguientes,
Camila realizó auditorías silenciosas que corrigieron años de abusos y contratos sucios. Creó un canal interno de denuncias y contrató a jóvenes talentos de entornos periféricos, rompiendo patrones de contratación que nunca se habían cuestionado. Pero toda fuerza tiene un precio. Una noche sola en el nuevo piso que había alquilado con su propio sueldo, Camila miró por la ventana y pensó: estoy luchando contra un monstruo, o convirtiéndome en parte de él. Nicolás y ella se veían con menos frecuencia. Él se dedicaba a la reestructuración, y a ella le consumía la responsabilidad de demostrar que no era un mero símbolo. Cuando por fin se encontraron, en una tarde lluviosa en la cima de la empresa, él la abrazó durante mucho tiempo. Estás distante. Estoy cansada. ¿Quieres rendirte? Dudó. Quiero saber si todo esto vale la pena, si al final no voy a estar sola con una habitación preciosa y sin paz. La abrazó tiernamente por la cara. No estarás solo, yo estoy aquí. Camila le miró fijamente. Lo eres, pero también eres parte del mundo que me hizo daño. La diferencia es que tú elegiste verme. Pero ¿hasta cuándo? Su silencio no era miedo, era culpa. Y verdadero amor. Esa noche durmieron juntos por primera vez, no como una huida, ni como una celebración, sino como dos cuerpos que llevaban batallas diferentes y que encontraron por unas horas cobijo en el tacto del otro. Incluso entre sábanas de satén, lo que les unía estaba hecho de algo mucho más duro, un respeto que había que ganarse paso a paso. La propuesta llegó un lunes nublado, un sobre discreto, dejado sobre la mesa de Camila, con el sello de la Organización Internacional para la Justicia y los Derechos Humanos. Habían leído sobre ella, sobre su historia, sobre su coraje. Camila Torres, nos gustaría invitarte a dirigir un programa latinoamericano de lucha contra la corrupción estructural en las empresas privadas. Un cargo autónomo y global, con sede en Ginebra, Suiza. Tu voz será escuchada por países enteros. Permaneció inmóvil durante minutos, con los ojos fijos en las palabras. Era todo lo que una vez había soñado: ser escuchada, ser útil, cambiar algo más allá de los estrechos pasillos que antes limpiaba en silencio. Pero ¿qué pasa con Nicolás? Esa noche, él la esperaba con una copa de vino. Había planeado una sorpresa, una pequeña cena, un momento para dos, lejos del mundo empresarial. Se sentó a la mesa, sacó el sobre del bolso y lo puso entre los dos. Lo conseguí hoy, leyó en silencio, luego levantó la vista. Es tu sueño. Lo era, no sé si sigue siéndolo. Por supuesto que lo es. Tocó el borde del vaso sin bebérselo. ¿No vas a pedirme que me quede? No respondió. Sería egoísta. Camila le miró a los ojos. Había dolor, pero también verdad. ¿Y si no quiero irme? ¿Y si quiero quedarme y construir algo aquí, contigo? Entonces será porque tú lo elegiste, no porque yo te lo pida. Por fin sonrió. Has aprendido a escucharme, Nicolás. Incluso cuando no digo nada. Pasaron semanas. El programa de Ginebra se anunció con otro nombre. Camila declinó la invitación, no por miedo sino por determinación. No se quedó en Vega Internacional. Creó su propia consultoría social, centrada en el cumplimiento ético y la inclusión real. Trabaja con empresas que realmente quieren cambiar y rechaza las que solo quieren mejorar su imagen. Nicolás siguió dirigiendo Vega, pero ahora con consejos más diversos. Siempre que necesita un consejo de verdad, la llama. A veces por la noche, a veces de madrugada. No viven juntos, no llevan anillos en los dedos, pero se reúnen todos los miércoles en el mismo pequeño café de la esquina donde empezó todo, con la mirada de quien no necesita demostrar nada a nadie, solo vivir lo que nació de lo improbable. En la ventana del despacho de Camila, hay una frase escrita a mano: fue solo un susurro, pero quien lo oyó, nunca volvió a ser el mismo. Y tal vez eso es el amor, una elección silenciosa, hecha con valentía, después de la tormenta.